Bueno, buenas tardes, qué alegría que seamos tantos. La verdad estoy muy contenta, un poco emocionada. Y bueno, como la confusión reina, yo voy a hablar de un concepto que para mí fue una alegría encontrármelo, que es la política de la confusión. Entonces, así nombro a este coloquio, que es de la política de la confusión a la orientación de un deseo por las vías del decir. Bueno, este concepto lo venimos trabajando en el CAP hace varios años y para mí operó realmente como un efecto de lectura porque me permitió encontrarme con el psicoanálisis de una manera completamente inédita, al menos para mí, ¿no? Me gustaría de algún modo trazar un recorrido que tiene que ver con sintetizarlo a partir de dos ejes. Uno lo nombré de la política de la confusión a la elucidación de la práctica y el otro del entendimiento de una lógica a la salida de la soledad. Bueno, el encuentro con la política de la confusión como concepto entonces me permitió esto que les decía recién, ¿no? Formalizar primero un malestar que tenía y que hasta ese momento no sabía que contaba con eso. Y como consecuencia de eso, pensar el psicoanálisis de un modo realmente inédito. Pero una consecuencia que para mí de alguna manera condensa todas las demás es poder orientar el deseo en relación a un decir. Y en ese sentido me parece que el nombre del último curso anual de psicoanálisis, qué leer, qué responder, qué escuchar, al revés, el responder después, fue una orientación precisa para la elucidación de la práctica y la puerta de acceso para que eso del orden de lo inédito empiece a tener un nombre y es el entendimiento de una lógica. Podríamos sintetizar este concepto de la política de la confusión diciendo que es usar el lenguaje, la jerga psicoanalítica para reproducir la lógica del sentido común. Y así entonces instalarnos en un extravío normativo que conlleva en sí mismo tres grandes problemas que el CAP supo rectificar en tres grandes orientaciones. Uno es la desorientación bibliográfica, el segundo es la desinformación histórica y el tercero es la desorganización conceptual. Bueno, la política de la confusión, como toda política, está organizada, programada, es la programación de la ignorancia. No es que nosotros estamos confundidos porque no sabemos, sino porque existe un armado político que se beneficia con esta confusión. Y es sobre esa ignorancia organizada, sobre ese ignorar que ignoramos, que el psicoanálisis va a contraponer y a revalorizar aquello que no sabemos, pero tenemos deseo de decir. Entonces, en esa intención, en ese deseo de orientación, el curso anual de psicoanálisis puso a nuestro alcance lo que a mí me gusta nombrar como la secuencia de una síntesis. Y tiene que ver con esto que también decían los compañeros. Bueno, primero los clásicos. Nos preguntamos junto con Italo Calvino por qué leer a los clásicos. Y leer a un clásico es estar siempre releyendo. Toda relectura de un clásico, nos dice el autor, es una lectura de descubrimiento como la primera, señalando entonces así la idea de la novedad y de lo sorpresivo en lo clásico. Por otra parte, un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Y en ese sentido, refuerza la idea de que siempre nos queda algo por decir y que decir es leer y que leer es decir mejor aquello que me hace sufrir o aquello que deseo. Luego, la marca freudiana en la insistencia de decir aquello que no anda, aquello que no encaja, aquello que desechamos de nuestras propias palabras. La guerra en la que no quisimos creer ha estallado ahora y trajo consigo la desilusión, nos dice Freud, apenas pasó 6 meses después de la Primera Guerra Mundial, en De Guerra y Muerte, temas de actualidad. Y tal es la actualidad que seguimos prisioneros de las mismas ilusiones, ¿no? En el fondo, dice Freud, nadie cree en su propia muerte, o lo que es lo mismo, en el inconsciente, cada uno de nosotros está convencido de su inmortalidad.
Del otro lado del charco empezamos a encontrar esa orientación que buscamos en la revalorización histórica que supo organizar y transmitir la figura de Germán García, como muy bien comentaban acá mis compañeros. Y mientras nosotros creíamos que se trataba del objeto, se trata entonces del lenguaje. El agente no es el otro. Borremos todo eso, nos dice Germán García, porque el agente es el lenguaje. El lenguaje no es para entenderse, el lenguaje no es para comunicarse, sino que el lenguaje es para introducir definitivamente un malentendido que no se puede arreglar entre dos seres humanos. La invitación entonces de Germán García es releer reconstruyendo el contexto. No se trata de cualquier cosa y de cualquier manera. Como dice Ángel Fernández, no es la política ninguna que conduce a la práctica cualquiera, sino la apuesta es armar una articulación entre clínica, ética y política del psicoanálisis, para que la confusión empiece a ordenarse y dé paso a la elucidación. Es entonces cuando los textos dejan de ser textos aislados y orientan, inciden y alegran, sobre todo alegran. Bueno, la salida de la soledad. Es importante que el analista no se quede solo con su práctica, sino también que observe la práctica de sus colegas, afirma Jacques Salam Miller en las primeras páginas de su libro de Introducción al Método Psicoanalítico, que es un libro que hemos trabajado durante todo el año pasado en uno de los talleres de educación analítica llevados adelante por la compañera Milagros y Emanuel. Entonces, ¿qué leer? ¿Qué escuchar? ¿Y qué responder? Podemos escuchar ahí la invitación a encontrarnos, a armar una conversación, a decir lo que no sabemos y nos orienta, a decir mejor lo que nos hace sufrir, para así poder aproximarnos a lo que deseamos. La salida de la soledad es la consecuencia de una insistencia del CAP. Es el deseo de popularizar sin vulgarizar al psicoanálisis hasta convertirlo en un asunto de debate público por la gestión colectiva de la educación analítica. Gracias.